Y un tema importante también, amigo, es cuando se habla de el federalismo versus el centralismo. Es decir, cuál es la dinámica que se tiene o cómo juega el federalismo en esta parte donde la federación siempre quiere centralizar y las entidades federativas también quieren alzar la mano y decir, eso me toca a mí, eso me corresponde como una facultad que yo tengo? ¿Cómo el modelo federal mexicano puede ayudar precisamente a los excesos que a veces desde los tomadores de decisiones se hacen en cuanto a decir, oye, voy a reformar para yo quedarme con el poder, para centralizar, o voy a reformar también para permitir que las entidades federativas, los municipios, también puedan jugar en este ámbito, en este tablero que llamamos federalismo? No, es muy interesante. Fíjate, yo te hablaba de la lógica centralizadora. O sea, somos un estado formalmente federal, pero me parece a mí materialmente muy marcado central. Entonces, todas las decisiones se toman en Ciudad de México. Nosotros, Nuevo León, siempre acusamos ese olvido de Ciudad de México. Desde los años 800, desde Benito Juárez, estamos con esa idea. Pero está muy interesante el fenómeno, porque si bien tenemos que reivindicar esa autonomía, pues operamos bajo una lógica federal. ¿Y esto qué ha llevado? Por ejemplo, yo recuerdo mucho, a finales del sexenio de Calderón, la tenencia era un impuesto federal. Entonces, ¿qué se hizo? Se suprimió, se eliminó la ley federal de la tenencia, pero en los transitorios se estableció, queda a potestad de las entidades federativas decidir si legislan al respecto o no. Quitarlo no. Quitarlo no. Bueno, legislarlo, porque positivizarlo o no. Entonces, ¿esto qué pasa? Que desde ese transitorio vemos la lógica centralizadora. Si Federación ya no estaba legislando al respecto, ya no era su competencia, el Estado, en términos del 124, lo podía absorber. Pero no se omite hacer la mención en la legislación federal en ese transitorio, decir, bueno, ustedes lo pueden hacer. Es una especie de autorización. Claro. Partimos ahora, vámonos a otra variable, la jurisprudencial. Cuando se crea el tema del control difuso, se pone en boga el control difuso de constitucionalidad hace ya una década, la Corte termina por autorizar a los jueces locales de que ejerzan el control difuso. Pues no necesitaban autorización de la Corte. Entonces lo autoriza la Corte, y los primeros precedentes que se dan en los ámbitos locales, en los tribunales locales, curiosamente justifican en gran medida el que pueden ejercer ese control, diciendo, es que la Corte ya dijo. Cuando es, oye, pues yo tengo la potestad. Claro. En términos del artículo 135 de la Constitución, 133 de la Constitución, entonces tengo que ejercerla, pero no porque la Corte me diga. Entonces siempre operamos bajo esa lógica o una visión, creo yo, un poco paternalista de decir, pido permiso a la Federación y ya la Federación, si me lo da, legislo sobre este impuesto. Quizá, doctor, todavía traemos esa hegemonía, esa, digamos, pues esa costumbre que tenemos de ese estado hegemónico que tuvimos hasta hace poco, donde no se mueve nada en lo local si lo federal no da permiso. Sí. Ahorita, pues los tiempos han cambiado, la democracia en México ha avanzado, hemos dado muy buenos pasos positivos, creo yo, y creo que este campo del que estamos platicando poco a poco se está abriendo. Además, creo que el Poder Judicial también ha sido una parte muy importante. Por ejemplo, en el juicio de amparo, ¿cómo verías tú, cómo ha jugado o qué papel le das al juicio de amparo en esto que estamos platicando en torno al federalismo, las facultades de unos y de otros? Sí, pues es algo muy importante, porque el juicio de amparo, bueno, de entrada, ciertamente la democracia ha avanzado mucho, pero también tenemos que estar claros, al menos en Nuevo León, que tenemos una pluralidad del poder político. Hemos sido lo suficientemente maduros para establecer la pluralidad del poder político en los diferentes órdenes de gobierno, pero hay muchos estados que son gobernados por el partido del presidente y pareciera que estamos volviendo en ciertos ámbitos al exacerbado presidencialismo mexicano de los años 70. Ahí les sugiero que lean El presidencialismo mexicano de Jorge Carpizo. Es muy viejito el libro, pero que se den una paseadita por lo que estamos viviendo en otras entidades federativas. Aquí, gracias a Dios, no.
En cuanto al papel del juicio de amparo, termina por jugar un rol determinante porque también centraliza el tema de la impartición de justicia. El juicio de amparo ha sido arma para defender muchas veces a favor de los individuos la autonomía de los estados. Recuerdo un caso que nos tocó ver sobre un impuesto municipal, un derecho municipal por establecer, por perforar las banquetas para establecer postes. En aquel momento la única telefonía que existía decía, pues yo soy regulado por la federación, soy una empresa de telecomunicaciones, el Estado no puede establecer un impuesto, no puede establecerme ese impuesto. Y el amparo sirvió para reivindicar esa autonomía, ellos hicieron valer eso y el Estado se defendió. Y en el juicio de amparo, como autoridad responsable, alegó, oye, yo tengo competencias y el Poder Judicial lo validó. Pero en términos generales, el juicio de amparo ha servido a través de la cláusula del 14 y 16, la famosa debida fundamentación y motivación, ha servido como receptáculo de lo que se denomina violaciones indirectas a la Constitución, lo cual permite que cualquier juicio que hoy en día se tramita, prácticamente cualquiera, termine en el juicio de amparo. Cuando en otros países, por ejemplo España, solo se permite acudir al amparo cuando el juez no fundó o no motivó, pero ante una ausencia absoluta. Y aquí decimos, el juez se equivocó al interpretar el Código Civil y nos vamos al amparo. Y esto no debiera ser así. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Resta autonomía a los poderes judiciales de los estados.